fiscalizar desde el periodismo. Es una guía para monitorear tanto obras como compras públicas. Entonces, esto es lo que les voy a presentar a continuación. Y antes de comenzar, quisiera como contarles un poco por qué es importante fiscalizar. Quise arrancar esta presentación con un caso que sonó recientemente, que fue el pasado viernes, el caso del libramiento de Chimaltenango, que más de alguno de ustedes ha oído hablar de él, ha pasado por ese lugar, y en fin, es un tema muy controversial durante los últimos años, pero quise como compartir al lado izquierdo de la pantalla un reportaje que se trabajó desde este medio que es no ficción y que trata sobre esta constructora que al final la mencionó el Ministerio Público en su investigación el pasado viernes, ¿verdad? Que fue cuando se presentó la investigación. Y si ustedes pudieron leerla, o les invito a que lo hagan, para que tengan una mejor idea cómo es que se desarrolló esta investigación del Ministerio Público, pero en una de las líneas que tuvo es vincular a esta constructora con la anterior, que es CONASA, ¿verdad? La heredera de CONASA, como dice acá. Y bueno, esta es una de las formas que nosotros desde el periodismo podemos, si bien no pues, ser como quienes provoquen un caso como tal, pero sí aportar a una investigación, aportar a que se reduzcan las dudas, a que se pueda hacer como muchas más cosas. Y pues el periodismo puede ayudar a eso, ¿verdad? Y desde la fiscalización a través de Guatecompras se pueden como lograr este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, antes como de entrar a un poco más de lleno cómo funciona Guatecompras y todo el sistema de contrataciones, es importante tener unas líneas generales y conceptos que podemos utilizar. Una de estas es la compra directa, que más de alguno habrá escuchado un montón de términos como compra directa, licitación, cotización. Entonces, en esta guía que nosotros hemos trabajado, definimos, hacemos esta diferenciación y sobre todo se basa en los montos. Esta es la principal diferencia, los montos que tenemos desde una compra directa que no debe pasar de 90,000 quetzales y que lo que nosotros encontramos es que no se necesita integrar una junta calificadora versus una cotización que ya supera los 90,000 y llega a los 899,000 quetzales, que sí requiere una junta calificadora, que sí requiere un grupo de expertos. Es lo ideal que suceda eso, que sea un grupo de expertos, que sea un grupo de empleados públicos que sepan el tema y que ya con eso pues puedan empezar a evaluar cuál va a ser la mejor oferta, cuál va a ser el precio con el que se va a adjudicar, ¿verdad? Esa es las grandes diferencias. Más adelante les voy a como mostrar un poco cómo funciona esta lógica de los plazos, de los tiempos y todo eso, pero sí es importante tenerlo a la mano para que podamos pues ver en qué está bien o no está del todo bien una licitación o una cotización. Otra de las cosas es los identificadores que se van a utilizar para identificar una compra. En este caso, el NOC, el famoso NOC, es, por decirlo así, una identificación única, un equivalente a un DPI, a un NIT, pero en este caso es para las compras. Son para las compras que por lo general son mayores a 90,000. Hay algunas que están por debajo de los 90,000, pero por lo general son las compras mayores, son las compras que necesitan algún tipo de concurso y que nosotros vamos a identificar y ya tenerlo a la mano, podemos hacer una mejor búsqueda. Luego está el número de publicación de Guatecompras, que es un NPG. Son para casos de excepción o para compras directas que nosotros vayamos a encontrar, solo que son compras directas pequeñas, ¿verdad? En este caso no son concursos,
Eso es importante verlo. No son concursos, son, por ejemplo, una municipalidad que está comprando, qué sé yo, alimentos eh, por una cantidad que no supera los 30.000 quetzales, 20.000 quetzales, lo está haciendo sin necesidad de hacer algún tipo de concurso, lo puede incluir acá en un NPG. Entonces, esos son como los términos como más generales que tenemos que tomar en cuenta. Cuando ya les muestre la guía, ya la puedan ver ustedes, podremos como identificar muchos más conceptos que nos pueden servir a la larga, que no se nos complique tanto a la hora de indagar en Guatecompras. Bueno, esta guía se sustenta en una fase, un estándar que acá en Guatemala no necesariamente está de esa forma, pero que sí cumple con alguna de estas fases, que es un estándar internacional conocido como un estándar de contratación abierta. Y para ello se divide en 5 grandes fases. Es bueno verlo así a través de 5 fases. La primera es la planeación. En esta va todo el papeleo previo a que se empiece a realizar un concurso. Acá entra desde con qué presupuesto se va a contar para hacer un concurso, para hacer una compra, para hacer una obra. También está lo que se conoce como las bases. Acá entra todo lo que tenga que ver con qué se va a comprar, si se va a hacer, por ejemplo, un edificio, tiene que tener como muy claro cuáles son los que se conocen como los renglones de trabajo, en cuánto tiempo se va a hacer la licitación, todos los plazos tienen que estar incluidos ahí, todos los parámetros, requisitos, estudios de impacto ambiental, todo lo técnico tiene que estar ahí. Y también la última parte son los planos, ¿verdad? Para que esté como muy en claro qué se va a contratar, porque, por ejemplo, si van a construir una escuela, pues lo humanamente digno para una escuela es que tenga las condiciones para que sea una escuela, ¿verdad? Que cuente con las condiciones, un servicio sanitario, aulas que no estén sobrepobladas, por ejemplo, que no tengan más, con una capacidad de más de 200 estudiantes, ¿verdad? Eso no se puede recibir clases en esas condiciones, ¿verdad? Entonces es importante ver en las bases ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Lo segundo es la oferta, que en este caso, pues lo que le mencionaba, ¿verdad? Se integra una junta calificadora, por lo general debe ser evaluada por profesionales o personas que tengan experiencia en el ramo. Si no se tiene esta experiencia en el ramo, si es, por ejemplo, está evaluando una hora, como mínimo debería ir con el jefe de área, qué sé yo, si es de planificación o el área de obras, o un arquitecto que sepa el tema, un ingeniero, quien esté como responsable y lo nombre, sea la municipalidad o la institución que esté como a cargo de revisar estos procesos, ¿verdad? Luego viene la adjudicación, que es ya cuando entra en concurso oficialmente, y se empieza a ver quiénes son los proveedores, si cumplieron los requisitos, ya es cuando entran a calificar y a dar un punteo sobre el cual ellos pueden entrar a ver si estuvo bien, si no estuvo bien, y para finalizar se publica un acta de adjudicación y ya pues entra a verse esta parte de quién fue el ganador, ¿verdad? En la cuarta parte está el contrato, que es un documento donde se especifican las condiciones, cuánto tiempo va a ser, cuáles van a ser las condiciones. Por lo general, si ya es una obra o una compra de mayor monto en un contrato, sí o sí tiene que ir una fianza para asegurar que ya sea que se entregue el producto, se entregue la obra, ¿verdad? Dependiendo de lo que se esté contratando o comprando. Y por último viene, no menos importante, la parte de la implementación o ejecución. Es acá donde muchos de los proyectos seguramente ustedes han escuchado o han visto que se quedan estancados, que se quedan atrasados. Y es una parte importante de ver, ¿verdad? Porque por lo general
se sigue el proceso de contratación, se sigue la adjudicación, si hubo alguna anomalía, si hubo sobrevaloración, pero se olvida un poco esta parte de la ejecución, ¿verdad? Que tiene mucho que ver cuando ya se ven los informes de supervisión, cuando ya se ven las fases y, por ejemplo, en una fase se va a construir va a hacer todo lo del tema de la losa, por ejemplo, si es un edificio o si se construyen las ventanas o las puertas al final, todo tiene que tener una lógica y un orden y se tiene que, pues en este caso, dar a conocer, ¿verdad? Y por último, la parte de los pagos. Es importante ver que se estén, en cuánto tiempo se va a estar pagando, cómo se va a estar pagando, si se va a pagar como por distintos tipos de anticipo, por porcentajes. Eso tiene que decirlo el contrato y también debe de darse la claridad en cada una de las fases que se vayan dando, ¿verdad? Luego, lo que les mencionaba anteriormente, esto está en la guía. No es necesario como que estemos copiando sí, sí creo que es importante ver acá algunas cosas. Primero, que son al menos 14 pasos los que debe seguir la licitación o cotización antes de que ya se haga oficial y de que ya empiece, ¿verdad? Son un montón de pasos y incluso son muchos más, pero para fines de la adjudicación, de que ya empiece a adjudicarse, son 14 pasos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Uno, los plazos, en que, por ejemplo, para una licitación son al menos 40 días entre que se publican las bases y se cierran las ofertas. No debe pasarse menos tiempo ni más tiempo, ¿verdad? Entonces, pero si se requiriera más tiempo, pues ya el consejo municipal o la entidad a cargo tiene que justificar por qué es que debe hacerse. Luego viene también otra parte importante que podemos ver acá, que es, perdón, es que entró alguien acá, entonces se movió la presentación, pero volviendo al punto, por lo menos lo que les decía, tiene que seguirse un plazo y tener en cuenta estas fechas, ¿verdad? Les mencionaba la fianza. Esta fianza por lo general se contrata con una aseguradora externa, ya sea una entidad financiera, una entidad bancaria, que es la que asegura que el proyecto se vaya a ejecutar, se vaya a entregar y que si hay algún problema se va a solucionar a través de esa vía, ¿verdad? Como les mencionaba al principio, el libramiento de Chimaltenango, una de las dificultades que tuvo es el tema de la fianza. Entonces, es importante ver esto de la fianza para que se pueda revisar cómo pueda ejecutarse si, por ejemplo, no se hizo bien el proyecto, si hubo algún fallo, ya sea de parte de la constructora, o no estaban claros los términos desde la municipalidad o la institución o ministerio que contrató este trabajo. Mencionaba también lo de los pagos, por lo general es un anticipo del 20% para que empiece. Todas estas y cada uno de estos pasos es importante que nosotros lo veamos y estemos como pendientes si hay algo que nos llama la atención a la hora de revisar el concurso. Y bueno, ya entrando a Guatecompras, Guatecompras es el portal de contrataciones donde se registran todas las compras y contrataciones de bienes y servicios que se hacen, que son con recursos públicos que deben publicarse en guatecompras.gt. La facilidad que tiene este portal, a diferencia de muchos otros portales que tiene el Ministerio de Finanzas, es que no se necesita una clave ni un usuario para ingresar. No necesito yo como ciudadano tener que requerir alguna clave tan complicada o tener que memorizarme algún usuario o pedirlo. No, no, no. Aquí solo con el hecho de entrar a Guatecompras ya puedo tener esa facilidad. Y es el lugar donde cualquier ciudadano o empresa que quiera ofrecer sus servicios
puede entrar a concursar, ¿verdad? Siempre que llene los requisitos. Entonces, esto es Guatecompras y a continuación les voy a enseñar cómo se puede entrar y cuáles son los distintos mecanismos de búsqueda. La primera es a través de, y creo que de las más fáciles, es a través de un número de operación de Guatecompras, un NOC. Si tenemos el NOC ya identificado, podemos ingresar directamente al concurso. Esto lo ofrece Guatecompras desde la portada principal. Entro en guatecompras.gt, más tarde vamos a hacer el ejercicio de cómo entrar, pero una vez que ya tenga el número de operación de Guatecompras, puedo ir directamente al concurso. Igual con el NPG, que son las compras por lo general menores a 25,000. Hay algunas que son mayores para algunos casos de excepción. Y el identificativo que tiene el NPG, a diferencia del no, es que lleva una letra antes, que es un prefijo, por lo general es la letra E. Y son las compras que podemos encontrar de esa manera. Esa es una forma de entrar con el identificador ya a la mano y lo colocamos, le damos en la lupita y ya con eso nos lleva directamente al concurso. La segunda es a través de la búsqueda que nosotros podemos encontrar al lado izquierdo del portal de Guatecompras cuando ya entramos, ¿verdad? Y nos vamos a los concursos. Esa es una manera que podemos encontrarlo. Y esto nos lleva a un sistema que es un poco más avanzado, por así decirlo, pero la ventaja que tiene esta otra búsqueda es que entre más precisos seamos, entre más información le demos al sistema, automáticamente nos va a ofrecer una información de mayor calidad. Y, por ejemplo, si yo estoy buscando ahora por lo de la pandemia, alimentos y semillas en determinada municipalidad, o si estoy buscando en el Ministerio de Salud, por ejemplo, compra de medicamentos o de pruebas, y entre más específico sea en cada una de estas categorías que me está pidiendo acá, pues es lo que me va a ofrecer con mayor precisión. En el tipo de entidad, por lo general, pues me va a pedir sector público, que es lo que a nosotros nos interesa. En Ojo con mi pisto, como vemos municipalidades, nos vamos a gobiernos locales. En la unidad compradora, por lo general no seleccionamos ahí porque pues, la unidad compradora es la municipalidad. Sucede acá cuando es el Ministerio de Salud y estamos revisando otro tipo de hospitales, otro tipo de unidades donde es el Ministerio de Salud y otras instituciones son como entidades mucho más grandes y que tienen más unidades ejecutoras. Luego las modalidades, dependiendo de lo que esté buscando, va a ir apareciendo ahí. El jueves vamos a tener una como sección específica para buscar compras de COVID. Estas compras que les estoy mencionando son compras en general. Y luego en el tipo de concurso, por lo general, pues son concursos públicos. Hay algunos que son privados, pero son casos muy atípicos donde, por ejemplo, se está contratando un producto que solo lo encuentran con un proveedor determinado. Por ejemplo, las municipalidades que contratan energía eléctrica, el servicio con la empresa eléctrica. Entonces, obviamente ahí no hay otro proveedor. Y hay un montón de modalidades que si ustedes entran a la ley de contrataciones del Estado, que son las reformas más actualizadas que están en la página de la Contraloría y que también están en la guía, pueden revisar las distintas modalidades que hay. Hay modalidades para compra de agua, compra de energía eléctrica, y están las modalidades, como veremos más adelante, las modalidades por excepción, que son las modalidades para el estado de calamidad, y en la actualidad lo del estado de calamidad por COVID-19. Otra forma de identificar una obra es ubicar a la municipalidad en el apartado de compradores, que igual está en la sección de el lado izquierdo. Este apartado izquierdo va a servir un montón para revisar ya sea los proveedores, las búsquedas
Y una de estas es la sección de compradores. Entonces, si entramos a los compradores, nos va a desplegar una sección donde podemos encontrar todos los compradores que están, ¿verdad? Todos los compradores, sean municipalidades. Las municipalidades están por lo general al final. Esa es una forma. La otra forma es llegar directamente al NIT. Les mencionaba el NIT hace un momento. Podemos entrar con el NIT directo o con el DPI. Si ustedes, por ejemplo, facturan automáticamente y Guatecompras está enlazado con los datos de la SAT. Entonces, por ejemplo, ingreso con el DPI de Isaías Morales, me va a aparecer si yo tengo algún tipo de contratos con el Estado, en mi historial o no, ¿verdad? O si estoy activo en los documentos que aparezco ahí, ¿verdad? Estoy actualizado con mis datos ante la SAT, aparece en este perfil, ¿verdad? Es más recomendable tener el NIT, ya que si no tengo el NIT, me, Guatecompras, por lo general, me genera muchos homónimos, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso que Isaías Morales Morales me aparezca un montón de veces, ¿qué les digo? Unas 10,000, 20,000 búsquedas, porque hay casos donde se repiten los nombres o hay apellidos y nombres parecidos y se vuelve un chilmol ahí, ¿verdad? Entonces, lo que se evita al tener el NIT o el CUI es tener esa búsqueda precisa. Entonces, esta es otra forma que yo puedo llegar a Guatecompras. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y les voy explicando también cómo funciona y cómo voy a encontrar acá los concursos, ¿verdad? Y las distintas secciones y los pasos que les conté previamente, solo que ahora lo vamos a hacer un poco más despacio. Entonces acá tenía un concurso identificado, que es una compra que identifiqué hace algunos días. Esta es en San Miguel Dueñas, Zacatepeques. Esta búsqueda es con el NOC directamente. Entonces, ¿qué datos me interesan acá para revisar? Está el NOC, está la descripción, es lo que me va a desplegar el sistema, la descripción que tiene, la modalidad, lo que les decía. En este caso es una compra directa con oferta electrónica a través de la ley de emergencia. La ley de emergencia es una de las tantas modalidades que se dieron por el actual estado de calamidad. El decreto gobernativo que está, y también lo especifica acá, la categoría que está en limpieza, fumigación y artículos afines. En este caso es por servicio de extracción, entonces lo incluyeron en esta categoría, lo que les mencionaba, el tipo de concurso, la entidad, que es la municipalidad, la unidad compradora, que es el departamento de compras cuando queremos como identificar quién autorizó esta compra, quién lo hizo, dónde podríamos buscarlo, quién sería esta persona que nos pueda dar respuestas, porque en algunos casos el alcalde o el vocero no siempre maneja esta información, ¿verdad? Entonces, otra vía para encontrar esta información es yendo directamente a la unidad que hizo la compra. Luego, lo que les decía, lo de las fechas, en estado de calamidad, como les explicaré un poco más adelante, no importa tanto lo de los plazos porque acá no rigen los plazos como sí en una compra normal. Entonces, es de las cosas que podemos encontrar acá, lo de las fechas. Hay una sección acá que se llama ofertas presentadas, que si la abrimos nos va a desplegar como más a detalle otro tipo de filtro, por así decirlo, donde me va a desplegar cuáles fueron las empresas que participaron. Lo puedo encontrar acá y entre más voy buscando, va apareciendo este tipo de información, ¿verdad? Puedo comparar las ofertas, cuál fue la mejor, la que se ofertó a menor precio, comparar la oferta económica por el tipo de producto que se ofreció, si en este caso pues se ofreció servicio de extracción, no es como tan específico porque es un servicio muy general, ¿verdad? Pero si se comprara víveres e incluyera bolsas de semillas de maíz, frijol o algún otro tipo de víveres que se adquirieron,
pues va a ir especificado acá los tipos de producto. Acá solo se ofreció, como pueden ver, un tipo de producto. Entonces, volviendo a el concurso, en operaciones del concurso, eh, hay distintos tipos de secciones. Una es las operaciones del concurso. Acá, por ejemplo, si queremos darle seguimiento a este concurso, pues le podemos apachar acá, colocar nuestro correo electrónico y nos llega la notificación directamente. Podemos ver las inconformidades, donde pues se van a ver acá si una empresa está como inconforme, si alguien no está de acuerdo, si señaló alguna irregularidad en el proceso, todo esto se puede encontrar. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, del caso XPISA, podemos encontrar las inconformidades en ese concurso. Incluso se menciona en la guía de este caso, las empresas que están como inconformes pueden volverse una fuente de información. Si ellos están inconformes, podemos contactarlos, preguntarles por qué están inconformes, o incluso si no presentar inconformidades y nosotros encontramos algo que nos llama la atención, podemos incluso llamarlos y preguntarles por qué pues no presentaron alguna inconformidad. Y esta parte de la inconformidad es importante para ver todo este tema de si existieron algún tipo de situaciones que nos llamaron la atención, ¿verdad? En las bases del proceso están lo que les decía, los documentos que pueden ser descargables. Si apachamos acá nos va a desplegar los PDF que están, la solicitud o requerimiento de bien o servicio. Me va a aparecer acá la carta de la persona que solicitó la compra. Por ejemplo, nosotros encontramos por lo general que son COCODES, que son comunidades, pero también pueden ser dependencias municipales, el jefe de área, por ejemplo, si están pidiendo insumos de salud, puede ser el jefe de área de salud, o yo veía recién en una municipalidad que lo estaba pidiendo el director del puesto de salud más cercano, ¿no? Entonces, este tipo de compras, por lo general, vienen con una solicitud de alguien que lo pidió. Este, como lo explicamos también en la guía, hay proyectos y obras que no pueden hacerse sin el consentimiento de la comunidad. Y por ejemplo, si se está haciendo un puesto de salud, una escuela o un proyecto mucho más grande, por lo general lo está pidiendo un COCODE y lo socializó la municipalidad con ese COCODE. Entonces, esta parte de las bases del proceso me va a indicar estos documentos. Lo que les decía de los tipos de producto, cuando son productos más específicos, o se está comprando en lote, qué sé yo, pruebas, otro tipo de productos más específicos, van indicados acá y podemos encontrar cuáles son estos tipos de productos y hacer búsquedas mucho más detalladas. En el proceso de adjudicación, es esta fase que les decía, lo de la fase de ofertas. Aquí está esto, cuántas empresas participaron. Por ser acá una compra directa en estado de emergencia, no me va a aparecer una junta calificadora, no necesariamente se tiene que integrar. En algunos casos las municipalidades sí lo hacen porque pues ellos quieren hacer el proceso mucho más transparente y las justificaciones que dan ahí pues los encuentran en los documentos, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué me debo fijar? Me aparece el nombre de la empresa, su NIT. Si no es acá de Guatemala, me va a aparecer que no es de Guatemala, obviamente. Si es una licitación o cotización internacional, me va a aparecer quién es. El monto me va a aparecer acá en cuánto estuvo. Si es un contrato, acá va a aparecer el número de contrato. Y arriba, el monto del seguro, que en este caso sí lo ofreció la empresa ganadora. Y acá aparece el monto de por cuánto es el seguro en caso se incumpla, ¿verdad? Y que se pueda, pues, ejecutar esta parte. Luego, los requisitos de las bases, otros documentos que son los documentos que ustedes
habían visto acá que les enseñé en la anterior pantalla, que se despliegan en este link de ofertas. También los pueden encontrar algunos de estos acá. Y bueno, por ejemplo, acá pueden encontrarse documentos como la carta de presentación, el formulario electrónico. Como en estos casos es a través de ofertas electrónicas, toda la documentación se encuentra acá. Si, por ejemplo, están pidiendo mascarillas, acá va a aparecer cuántas mascarillas son. En la carta de oferta va a aparecer incluso datos como el contacto de la empresa. Si, por ejemplo, la empresa no quiere proporcionarlo públicamente en el perfil de la empresa, en esta carta de presentación va a aparecer cuáles son sus datos de contacto, su correo o teléfono de oficina, incluso el personal. Bueno, entonces, cuando uno quiera como buscar más información, obviamente se identifica para pedir esta información con ellos y decirles que estos datos están de manera pública porque están acá en el portal de Guatecompras, los datos de contacto de ellos, ¿verdad? En el historial de acciones queda registrado todo lo que se hizo, lo que les mencionaba anteriormente. La solicitud, las bases, un comparativo que ellos hicieron y la adjudicación. Más documentos, entre más grande sea el monto del proyecto, se va a encontrar acá. Esto es a través de un no. Lo mismo les va a aparecer si van a buscarlo a través de un NPG. Y ahora vamos con la búsqueda. En la búsqueda, como les decía, vamos a regresar acá, solo que se nos fue un poco rápido. La búsqueda nos vamos siempre en el lado izquierdo y luego nos vamos a concursos. Hay otras formas de buscar acá, hay NPGs y otros documentos, pero que nos interesa a nosotros es buscarlo a través de concursos. Nos vamos con concursos, lo que les decía anteriormente, sector público, gobiernos locales, que es lo que nos interesa a nosotros, en Ojo con mi pisto. La municipalidad que me interesa, puedo ir, por ejemplo, vamos acá, Zacapa, por ejemplo. Creo que entre ustedes hay algunos de Zacapa. Vamos, unidad de compra, no nos interesa buscar ahí. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, qué sé yo, publicidad o alimentos, démosle a alimentos. Las modalidades de compra, lo dejamos así para que nos despliegue todas las compras que se han hecho en esa modalidad. Tipos de concursos, los que les decía, hay algunos restringidos, de distintos tipos. Podemos dejarlo así en todos o seleccionar público, da lo mismo. Igual acá en la recepción de ofertas, les mencionaba también lo de los tipos de ofertas que hay y que son solo electrónicas, solo en papel, hay distintos tipos, ¿verdad? Y luego en el estatus, ahí sí es importante seleccionar los que están en terminado adjudicado. Los terminados adjudicados son los que ya se cerraron, los que ya hay por lo menos un acta donde diga, ok, ya se aprobó, ya se calificó, y bueno, ya existe al menos una primera aprobación de este tipo de compras, ¿verdad? Como son como, por ejemplo, licitaciones o cotizaciones mucho más grandes, sí se requiere otra aprobación, que es la aprobación de la máxima autoridad o del gerente municipal o de un gerente de la entidad que estoy revisando en este caso. Entonces le doy en terminado adjudicado. Ojo, acá también están los concursos en evaluación y los concursos vigentes. Si nosotros vimos y nos enteramos con la municipalidad, con alguna fuente de información, con alguna organización de vecinos, con alguien que está fiscalizando y nos dice que, por ejemplo, se abrió algún concurso, podemos nosotros verlo a través de esta parte de vigente o en evaluación. Pero para los fines de ya ver los concursos que ya se cerraron, nos vamos a terminado adjudicado. Luego, en la fecha, igual de adjudicación que nos va a desplegar. Esta ventaja de la búsqueda avanzada es que me va a dar una fecha más precisa, que es la última fecha que va a aparecer, entonces me va a desplegar eso. En fecha, por ejemplo, yo puedo seleccionar
por darles un dato, desde que inició la pandemia, que fue el viernes 13, hasta el día de hoy, que es 14. Puedo incluso tener el NIT a la mano, lo puedo colocar acá, y si ya tengo el logo, lo puedo hacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, tengo ya una descripción y quiero hacerlo mucho más precisa, lo puedo hacer de esa manera, lo que les decía. Entre más precisos seamos, vamos a tener un dato más certero, ¿verdad? E incluso pueda que no obtenga algún dato si la municipalidad no ha hecho una compra por ese tipo de rubro. Entonces, me voy a acá y me doy cuenta que la municipalidad no ha hecho una compra de ese rubro. Entonces le doy en todas las categorías y voy a ver qué más ha comprado. Hay 7 concursos que tiene vigente y el monto total que lleva hasta el momento, ¿verdad? Entonces acá tengo construcción de un kiosco, por ejemplo, arrendamiento de maquinaria, estas son compras del mes pasado, adquisición de combustible y todo eso. Y acá es lo que les decía, podemos fijarnos en las fechas, en los montos en esta columna, las modalidades. Y volvemos al punto que ya habíamos visto anteriormente. Esa es una búsqueda que podemos hacer. ¿Qué otras búsquedas podemos tener? Podemos tener también la búsqueda por proveedores, pero antes también tenemos la de los compradores. ¿Cómo entramos acá? Acá entramos con siempre del lado izquierdo y nos despliega esta parte de gobiernos locales, entidades descentralizadas autónomas y todas las otras entidades que hay, ¿verdad? Echamos acá y nos despliega todas las compras. Y todas las que se han hecho por la cantidad que nos despliega acá. Como son un montón, tarda un poco en cargar. Y ya cuando cargue se van a dar cuenta que también hay otra opción para que podamos encontrar la municipalidad que nos interesa. Pero aquí están básicamente todas. Entonces, si por ejemplo, volviendo al ejemplo de Zacapa, Apacho Zacapa, y acá me aparecen todas las de Zacapa. Entonces, tengo que colocar otra vez Zacapa porque es la cabecera departamental que es Zacapa, Zacapa. Y ahí me aparecen cuántas compras son, cuántas compras directas, cuántas compras por cotización, licitaciones no se ha hecho ninguna. Entonces, por ejemplo, ahí puede surgir una pregunta, ¿verdad? Porque en medio año la municipalidad todavía no ha realizado una licitación, ¿verdad? Si vamos a que al revisar el presupuesto de la municipalidad nos topamos que tiene un presupuesto, qué sé yo, de 20 millones para obras y vemos acá que está en cero, pues es una buena pregunta que se le puede hacer a la municipalidad. Otro tipo de adquisiciones, como les decía, en la ley de contrataciones tenemos distintos tipos de compras, ¿verdad? Entonces, solo volviendo acá a la presentación, tenemos pues compras que nosotros hemos detectado y al final que se traducen en historias, ¿verdad? Esta es la historia de un proveedor de alcaldías de Oriente. Sé que acá hay varios compañeros de Oriente y que en este caso hay distintas municipalidades que compraron fertilizantes. Lo que me llamó la atención a mí es que este proveedor se iba repitiendo y iba apareciendo el mismo nombre una y otra vez cuando iba haciendo estas búsquedas que les había enseñado. Y la empresa que se menciona en esta ocasión es Punto Agroquímico, que es una empresa que viene trabajando con municipalidades desde hace varios años. Y lo que me llamó la atención es que aumentó este año la cantidad de adquisiciones que se hicieron. Entonces, pues ya le di seguimiento y empecé como a encontrar cuáles eran las compras que se estaban haciendo, ¿verdad? Y esta compra, por lo general, cuando queremos buscar proveedores, lo podemos hacer
a través de el proveedor identificado de manera directa, ¿verdad? Entonces, si no tengo el NIT, yo voy a, voy a encontrarlo a través del nombre del proveedor. El proveedor está acá, entonces despliego en esta otra pestaña. Entonces, si no tengo el nombre, es punto agroquímico SA. Aquí me va a pedir un montón de estos captchas. Entonces puedo acá colocar, por ejemplo, a ver, el captcha. Esta es la desventaja que tiene, ¿verdad? La ventaja que tiene el NIT es que de manera directa me va a desplegar esto. Punto agroquímico SA, solo me aparece uno, que es punto agroquímico de la Costa Raíces Sociedad Anónima. Y ya me va a desplegar automáticamente todo lo que tenga sobre este proveedor, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos debo ver y puedo encontrar acá de interesantes? La fecha de los últimos datos que se registran, el nombre de la empresa, los distintos nombres de la empresa, los nombres comerciales que aparecen acá. Si hay otros nombres, me van a aparecer acá. Si está habilitado, los representantes están acá en la sección de representantes legales. Hay datos adicionales como, por ejemplo, cuándo se constituyó, cuándo empezó. Nosotros, por ejemplo, encontramos en otra historia que publicamos este año que hay dos jóvenes de menores de 26 años que empezaron a proveerle a las municipalidades durante la pandemia. Y acá justamente aparece en qué fecha se creó, en qué fecha empezó a operar, la actividad económica que tiene, incluso el NIT del notario con el que se constituyó, ¿verdad? Hay a veces que notarios de las mismas empresas constituyen un grupo de empresas, ¿verdad? Y pues ya eso nos puede dar puertas para seguir buscando un poco más y hacer una búsqueda más detenida, ¿verdad? Pero esto es importante porque googleando el nombre del representante legal o del notario o buscándolo en otro tipo de registros como el registro mercantil ante la SAT nos puede aparecer pues más documentos sobre ellos, más registros o algún tipo de historial que nos pueda dar pie para buscar, ¿verdad? Por ejemplo, en un proveedor de Nevaj, yo encontré que pues la persona que manejaba esta empresa no era, manejaba en el sentido de administrar, no era la propietaria, ni quien figura como representante legal, ¿verdad? Sino es el gerente, ¿verdad? Entonces, al indagar con la persona, me indica que pues es hija de la propietaria, y al indagar sobre este hijo de la propietaria, me sale que había trabajado con las municipalidades tiempo atrás y que había sido candidato a una alcaldía, que había trabajado para el Estado, entonces sí tenía un historial desde ese punto, ¿verdad? No la proveedora quien figura originalmente, ¿verdad? Entonces es importante revisar todos estos nombres cuando queremos indagar un poco más en los proveedores. Luego está la dirección que registra. Puede darse el caso de que nos encontremos con proveedores que repitan direcciones y por eso es importante ver esto. El domicilio comercial, que es casi que lo mismo que acá, solo que también nos da otro tipo de datos. Y ya para ir finalizando, tenemos dos columnas acá. Una que son los NOCs, que están en la primera columna, y los NPG que están acá. Entonces, si nos vamos a desplegar todo esto, nos va a salir cuáles son las compras que se han realizado, ¿verdad? Con cuáles han sido las municipalidades con los que han trabajado. Esto también nos sirve para identificar, por ejemplo, regiones específicas, municipalidades,
si hay algún vínculo con la municipalidad, algún vínculo político, o si, por ejemplo, participó en algún partido político. No sé, los vínculos que ustedes se puedan como plantear esas preguntas y resolver esas dudas, se lo pueden hacer así como viendo los periodos, incluso los periodos de gobierno, por ejemplo, si vamos acá del 2016 al 2019 y encontramos que solo contrató con esa municipalidad, ya es un punto de partida donde podemos seguir buscando al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, y en la parte del no, perdón, de NPG, acá nos va a salir todas las compras pequeñas que se hayan hecho, ¿verdad? Entonces, acá no hay como tantos detalles, tantos datos, más que documentos como, porque estas compras no necesitan concurso. Entonces, acá podemos encontrar por lo general la factura o una orden de compra o algún respaldo que tenga este documento, ¿verdad? Entonces, acá está la solicitud de compra que se hizo, la constancia de que se recibió y la factura, donde podemos encontrar más datos. De ellos, de la empresa, el precio unitario, a cuánto costó cada quintal, por ejemplo, en este caso de fertilizante, y pues ya una búsqueda un poco más detallada la podemos encontrar acá. Entonces yo me detendría por acá y paso a dejarle el espacio para que puedan plantearme alguna pregunta que tengan, ya sea que la escriban por acá en el chat o si quieren pues expresarse a través del micrófono lo pueden hacer, ¿verdad? La otra parte de las compras por COVID la vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, si alguien tiene una pregunta, pues pueden planteármela acá. También les vamos a hacer llegar el link para que puedan descargar la guía y pueden darle un vistazo e irlo viendo poco a poco para que puedan guiarse mejor para hacer las notas que pues tienen que entregar en este curso. ¿Qué tal? Yo solamente tenía la consulta, te saluda Mario Morales. ¿Qué tal, Mario? Solamente tenía la consulta de que si este videíto nos lo pueden compartir por ahí, o sea, que lo suban a un Drive, por ejemplo, y que nos compartan el enlace para poderlo estar consultando en caso de que tengamos alguna duda, aparte de la guía, que creo que Ujú. cuando decís guía es la presentación, ¿verdad? La de PowerPoint No, que estamos viendo. la guía es un documento que nosotros preparamos como parte de un proyecto que trabajamos en los últimos 3 años y esta guía pues ya está disponible en línea y pues la habilitamos ahorita incluso para que la puedan utilizar ustedes y pues les vamos a hacer llegar es un documento en PDF donde se explican de una manera mucho más detallada y mucho más incluso por pasos y todo, para que puedan pues utilizarla y a la hora de pues, trabajar las notas, ¿verdad? Y sí, también la clase como está grabada, la vamos a, voy a hacer la consulta para ver si se puede publicar, no creo que haya ningún problema para que se pueda compartir con ustedes y subirlo a algún drive, ¿verdad? Aquí la grabación la va a quedar conmigo y incluso estas sesiones se están grabando precisamente para eso, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias. Ok. En el sitio de Ojo con mi Pisto pueden entrar. Si tienen algún problema pueden comunicarse con nosotros pero sí está en el sitio de Ojo con mi Pisto para que puedan verlo. La otra pregunta de Freddy de Paz que preguntan los NOG y NPG de qué manera se consiguen. Esto solo se puede conseguir teniendo ya una mejor idea de cuál es el concurso. En general sí se tiene que tener identificado el concurso y podemos hacer la búsqueda a través de, como les enseñaba anteriormente, estas búsquedas de búsqueda avanzada, incluso acá, vamos a volver a Guatecompras. Una manera de encontrar que yo encuentro práctica es a través de
las búsquedas por palabras y contexto, ¿verdad? Municipalidad de Gualán, por ejemplo. Y quiero encontrar víveres, por ejemplo, que a veces no está como alimentos, sino más como víveres. Pues no está como víveres, quiero encontrar mascarillas, no está, y voy buscando como palabras claves que me puedan desplegar algo, ¿verdad? Entonces, buscándolo acá podemos identificar ya un no, y ya con ese no me voy directamente. Incluso hasta el link me da para que yo pueda buscarlo de esa manera. Solo teniendo así como estas búsquedas puedo encontrar el no. O que la municipalidad o una fuente que tengamos nos pueda como decir que hay tal concurso de que podemos y que debemos ver tal y tal dato o tal proceso no está bien, entonces ya identificando el no, pues ya nos hacemos un poco la vida más fácil para llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero sí, es a través de esas búsquedas, la búsqueda de concursos, la búsqueda del registro de compradores o la búsqueda por texto. Es como yo puedo encontrar este proceso, ¿verdad? Incluso también acá, en concursos vigentes o procesos adjudicados, me sale, solo que acá es un poco más, más de los concursos recientes y está mezclado con ministerios, el IX, que es de los que más contrata y de los que más publica, pues se mezcla un poco acá, ¿verdad? Pero es otra manera. Es decir, hay varias maneras, pero si no tengo el no hay manera de llegar a la compra, ¿verdad? Pero hay formas de llegar al mismo. Y no sé si eso respondió a tu pregunta. Ok, creo que sí. ¿Cuáles son las compras más extrañas de las municipalidades que has encontrado? Este, de las compras que he visto en los últimos tiempos, bueno, principalmente ahora por la pandemia, son las compras que no tienen como mucha relación con el momento actual que estamos viviendo, ¿verdad? Y también que es distinto a cómo nosotros, pues, vemos desde acá y al ver así como la realidad del municipio que se está haciendo, si por ejemplo le da más prioridad a la contratación de, por ejemplo, mejoramiento de instalaciones deportivas o están invirtiendo en publicidad, como encontré recientemente en una municipalidad de Oriente, pues este tipo de compras llaman, a mí me despiertan la atención, ¿verdad? Porque en ese sentido puedo notar la prioridad que tienen las municipalidades. En cada municipio las necesidades son distintas, en algunos hay más acceso a agua, en otros pues carecen de ciertos servicios o tienen problemas con el tema de los desechos sólidos. Entonces, si están priorizando la compra de, qué sé yo, un pick-up blindado por parte de la municipalidad, eso sí es una compra que a mí me puede llamar la atención, ¿verdad? Y si, por ejemplo, ustedes revisan datos como los del censo, ahí pueden encontrar otra forma de contrastar esa información que está en Guatecompras, ¿verdad? Pueden pues ver que la realidad de los municipios pues no es del todo la mejor, ¿verdad? O el ranking de CGPlan puede ser otra manera para que encuentren pues esos contrastes que están viendo, ¿verdad? Si por ejemplo tienen acceso a el presupuesto, si no se está ejecutando nada, si no se está comprando nada, estos días que se ha hablado mucho de la ejecución, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, también se aplica para las municipalidades. Estamos viendo que estamos ya a mediados de julio y en sus adjudicaciones solo aparece, por ejemplo, que están balastrando caminos o están haciendo otro tipo de compras que no tienen mucho que de relación con el desarrollo del municipio, con los servicios básicos, creo que eso puede ser un punto
de partida, ¿verdad? Pero sí, en cuanto a los tipos de compras extrañas que he encontrado, son ese orden de prioridades que he visto en las municipalidades que pues pareciera no tener importancia, ¿verdad? Y que incluso ahora tienen más facilidades para ejecutar esos fondos si se atiende, por ejemplo, la emergencia. Isaías, aquí tenemos una pregunta de uno de los participantes. ¿Cómo consigno en mi nota cuánto han hecho en negocios con el Estado estos proveedores? Ok, lo que les mencionaba, volviendo a lo del el caso de este señor de punto agroquímico, la mejor manera es como de tener a la mano lo que les mencionaba del dato del proveedor. Ya identificando cuánto lo que les enseñaba, vamos a regresar a esta parte de los proveedores. Vamos a regresar acá. El proveedor. El proveedor de acá era punto agroquímico. Y se van a dar cuenta que en esto de punto agroquímico aparece un estimado de cuánto es el monto, ¿verdad? Acá están el monto en concursos, que son los no, y el monto en NPG, que son estas compras pequeñas, que es por 5 millones. Entonces, una forma de consignar en una nota es decir que hasta tal fecha o de tal a tal fecha, por ejemplo, acá puede ser del 2010 al 2020, pues las municipalidades y otras instituciones adjudicaron por 92 millones esta cantidad, ¿verdad? Eh, yo prefiero no usar el término de que han recibido tanta cantidad de dinero, que en este caso es 92 millones, porque hay proyectos acá que no han finalizado. Si, por ejemplo, es una compra de fertilizantes y lo tiene que entregar la empresa en 2 meses y estamos todavía en ese proceso, no podemos decir con precisión que son 92 millones, ¿verdad? Entonces, una manera más recomendable de hacerlo es decir que en 10 años han adjudicado ese monto, porque probablemente si todavía está en proceso, quizá no le hayan pagado a esta empresa, ¿verdad? Entonces, una mejor manera de hacerlo es a través de esto, ¿verdad? Es decir, 92 millones en concursos y en compras por NPG o de baja cuantía, que es otra manera de decirlo, es por 5 millones. Entonces, esa es una forma de decirlo o también de mencionar que también puede ser como por 97 millones las compras que ha recibido, porque esta es el total que se tiene acá, que es la última columna. Se puede consignar de esa manera, según los datos de Guatecompras o según los registros que tiene el portal de contrataciones del Estado. Esa es una manera de consignar para decir sobre un proveedor. Ahora, si solo queremos así como en un año, lo que les decía de este proveedor que ya va por 21 millones este año, cuando yo hice la nota iba por menos, pero va cambiando porque obviamente pues esto es tan constante el cambio que se hace. Entonces, puedo consignar, por ejemplo, en el 2020, pues está la cantidad que ha recibido en adjudicaciones por 21 millones. Y si quiero ser más preciso, todas las compras que aparecen acá no todas son por fertilizantes. Entonces, debo observar bien cuáles son por fertilizantes, cuáles son por otro tipo de productos que han ofrecido, porque recuerdo que acá en este caso hay por víveres y otro tipo de productos. Entonces, pues depende de cómo quiera hacer mi nota y el enfoque que quiera darle, ¿verdad? Pero estos datos del perfil del proveedor me sirven mucho para contar sobre el historial y ofrecer otros datos que aparecen acá. Entonces, no sé si tienen
Otra pregunta. Bueno, pregunta. Sí, en cuanto a lo que han pagado o han facturado, que no es lo mismo. Este, sí sería de determinar directamente con la institución, pero sí prefiero más el término de adjudicaciones, porque son adjudicaciones. Y sucede más digo esto porque sucede más en las obras, que en las obras hay obras que tienen atrasos, que se tardan en pagar, y que incluso en el mismo contrato hay contratos de obras, que en algunos casos se hacen ampliaciones. Volviendo al ejemplo del libramiento de Chimaltenango, si, si alguno prestó atención al tema de la conferencia de prensa o leyó en algún medio, pues se ampliaron los montos del contrato y se hizo un sinfín de modificaciones que mencionaron los fiscales en la conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces, el dato que me va a aparecer acá, si por ejemplo me aparece 21 millones de ese proyecto y resulta ser que cuando yo entro a los documentos hay otra ampliación y que no hicieron esa modificación en el concurso, en el dato que me aparece de manera digital, pues eso ya suma a otro tipo de costos que incurrieron y que, pues, obviamente esto va a aumentar más, ¿verdad? Entonces, es preferible determinar la cantidad del monto pagado ya viendo de manera como más detallada en el proveedor, ¿verdad? Por eso creo que es más recomendable utilizar el término que llevan adjudicaciones, que lleva en compras, que decir como pagado o facturado, ¿verdad? Porque una cosa es que entreguen la factura y otra es que la municipalidad lo entregue, ¿verdad? Porque si es en una obra es mucho más complicado el proceso porque en una obra se divide en varias fases y cada fase que lleva, el proveedor y la municipalidad determinan cuánto es que se va a pagar, en cuántas fases y en cada fase es una factura distinta. Entonces, si me están haciendo un estadio por 10 millones y lo dividieron en 5 cuotas, no puedo decir que esta empresa automáticamente ha facturado 10 millones con esta municipalidad, porque todavía va en ese proceso, a menos que ya haya finalizado el proyecto y que ya haya determinado yo que esa municipalidad ya recibió el proyecto, que ya se haya liquidado y que ya estén esos 10 millones. Entonces, para fines de precisión, los montos son en adjudicaciones o en licitaciones o el término que encontremos nosotros como más adecuado. Por lo general es más adjudicaciones porque lo pagado y en la parte de las facturas sucede que pues están todavía en ese proceso y no realmente todo lo que aparezca en Guatecompras es porque ya se hizo, ya se entregó, ¿verdad? ¿Acaso más como la parte de la adjudicación? Si no, pues sería, vamos a presentarles la guía. Eh, Solo les voy a enseñar cómo está acá en el sitio, para que ustedes se hagan una idea de cómo es que está acá en el sitio de Ojo con mi Pisto, lo pueden encontrar. Y no sé si Ana Carolina tiene ahí a la mano o el link para que podamos verlo ahí, pero se puede descargar acá. Y ustedes apachan en el link directamente. Pueden dejar los datos acá para el registro de nosotros y pues ya con eso pues da directamente el link para que puedan descargar la guía. Aquí pueden ver ustedes la guía. Entonces pueden entrar y la guía explica paso por paso qué es lo que se debe de hacer. ¿Dónde está Guatecompras? La ley de contrataciones del Estado, cuando ustedes pinchen, los va a llevar a la ley. Las fases que hay cuando se construye una obra. Es un documento de 45 páginas donde van a encontrar todas las explicaciones paso por paso. Y tenemos al final de esta guía
Mañana van a platicar con Isaías sobre la compra para coronavirus, pero van a encontrar también un glosario, perdón, con términos que se utilizan, que es importante conocerlos. Y aquí historias que hemos trabajado a partir de información que está disponible en Guatecompras. Entonces la idea es que ustedes lo vayan leyendo y le vayan dando seguimiento. Eso era todo. Muchas gracias. Les agradezco por su tiempo y por estar acá en esta sesión.